Muy buenas noches, doctora Marlene Mansur. En esta oportunidad me dirijo a usted y a todos mis compañeros de clase para hacer exposición del tema número 8 referido al comodato. La figura del comodato es una figura jurídica que está dentro del marco de las normas inscritas justamente en el derecho civil. Está normado en el artículo 1723 hasta el artículo 1733 del Código Civil venezolano vigente. Antes de hacer referencia específica a lo que es la norma y lo que está vigente dentro de la normativa, voy a referirme a cuáles son los antecedentes del comodato, las características de este instrumento jurídico, las particularidades que presenta este contrato y cuáles son las características que lo definen con respecto de otros tipos de contratos. El contrato del comodato nace en la institución romana, en los años o en el periodo en el cual se veía la República y habían ciertas autoridades en ese entonces. Una de las autoridades principales que normaba ciertas actividades de comercio, intercambio y actividad jurídica era el pretor. El contrato del comodato fue conocido e iniciado en esos periodos como un contrato entre amigos mediante el cual una persona cedía una cosa a otra persona y ésta se beneficiaba de ella, teniendo después o posteriormente entregarla a la persona que lo había entregado. Estas dos figuras reciben y recibieron el nombre de comodatario y comodante, siendo el comodante la persona que entrega la cosa en calidad de préstamo y el comodatario la persona que se lucra o la persona que se beneficia de esta. Esta figura jurídica fue avanzando en el paso del tiempo. Se fue dando entonces cierta actividad mediante la cual el comodatario no entregaba la cosa al comodante, que es la persona que lo cedía. Para ello, entonces el pretor le instituyó como norma jurídica dentro del marco del derecho positivo y el derecho sustantivo, naciendo así entonces la figura del actio injus, que no es otra cosa que la acción derivada del derecho. Estudiar el comodato implica tener conocimiento sobre ciertas características y ciertas particularidades de este contrato. Él se va a diferenciar del contrato de compra-venta, del contrato de arrendamiento y de otros tipos de contratos que fueron evolucionando con el paso del tiempo por ciertas particularidades específicas. Una de ellas, y que vamos a mencionar más adelante, es la gratuidad de este contrato. El Código Civil venezolano lo define en el artículo 1723 y extiende la aclaratoria y las especificaciones de cada una de las particularidades de este contrato hasta el artículo 1733. Para estudiar el comodato necesitamos entender cuáles son los elementos que lo constituyen, cuáles son los elementos que le dan esa garantía de ser un contrato. El primer elemento es que el contrato de comodato se basa y se fundamenta sobre tres elementos que son indispensables. Uno de ellos es el consentimiento, el otro es el objeto y el último la capacidad. Entendiendo nosotros que el consentimiento no es otra cosa que la verificación de la capacidad o la justificación que tiene la capacidad para que este contrato pueda ser válido frente a personas ajenas o terceras personas. El objeto del contrato no es otra cosa que el dar una cosa que tenga justificación lógica, que tenga justificación coherente dentro del objeto y el marco legal. Para entonces entender el consentimiento, existen dos tipos de consentimiento: el consentimiento dado de forma tácita y el consentimiento de manera explícita. Nosotros podemos observar que a lo largo de las normas vamos a encontrar que el consentimiento estricto o tácito es aquel que se expresa de manera inequívoca dentro de un contrato escrito. Pero nosotros también entendemos que existe otro tipo de consentimiento y es el consentimiento expreso de forma subjetiva, que no es otra cosa que el consentimiento que dan las partes cuando una entrega la cosa a otra persona y lo hace sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de violencia. Para entender las características del comodato debemos entender que es un contrato real. El contrato del comodato se fundamenta, adicional a esto, en que es un contrato unilateral. Pero con respecto a la unilateralidad del contrato de comodato voy a hablar más adelante porque necesito hacer una explicación, porque ya las nuevas doctrinas, los nuevos doctrinarios han establecido que no es un contrato exclusivamente unilateral. Existe una responsabilidad después de que se entrega la cosa. Inclusive, al momento de reponer la cosa al comodante, también existe una doble o una birresponsabilidad. Además de esto, es un contrato, el comodato, nominado.
que quiere decir que está presente dentro del marco legal vigente, está escrito dentro de las normas. Y por último, mantiene el carácter de gratuidad, una de las particularidades que le define con respecto a los otros tipos de contratos. Debo mencionar adicionalmente que es un contrato de mera tenencia. Traspasa la propiedad, traspasa la tenencia de la cosa sin extraponer la propiedad. El comodante sigue siendo en todo momento del uso del comodato el dueño, el titular y la persona que tiene todas las garantías con respecto a la cosa. El comodante mantiene ciertas particularidades al momento de que este contrato se efectúa. Una de ellas, y la más importante a mi entender, es que el comodante debe manifestar al momento de entregar la cosa los vicios ocultos o los vicios que tenga la cosa, puesto que de no manifestarlos, los daños que esta cosa pudiera generar le van a hacer repercutir en su persona. La segunda característica es que el comodante no puede reclamar la cosa sino hasta el momento que ha terminado el contrato, pero el Código Civil venezolano establece que hay excepciones a esta norma. Ejemplo, cuando el contrato no ha sido de carácter específico estrictamente, cuando no se especifica en el contrato el término y la duración del comodato, el comodante puede reclamar la cosa. ¿Cuál es entonces la particularidad que tiene el comodatario como persona que es la que recibe la cosa? Una de las características o las responsabilidades que tiene es reponer la cosa en el lapso y tiempo establecido. La segunda, cuidar de ella como todo buen padre de familia, inclusive haciendo mantenimiento de esta. Pero el mantenimiento de esta también está normado dentro de nuestro característico Código Civil venezolano. Para hacer una explicación de la figura del comodato debemos hacer también comparaciones entre lo que es la figura del comodato y la figura del arrendamiento, que es un contrato que también está escrito y está normado por el derecho civil venezolano. Entendamos entonces que en la figura del comodato, este se da de manera gratuita, no se percibe ninguna ganancia de carácter económico. Pero en la figura del arrendamiento, que es otro tipo de contrato, la particularidad es que la persona que es el arrendatario debe cancelar al arrendador una cantidad económica o una cantidad en moneda, en efectivo, en dinero, como retribución por el servicio que se está sirviendo con respecto de lo que estamos hablando justamente. Es importante que nosotros entendamos las definiciones, que podamos hacer claro análisis y podamos hacer clara diferenciación entre los tipos de contratos que estamos observando, para que más adelante podamos hacer análisis claros, sencillos y concretos de cada uno de estos puntos y cada uno de estos aspectos. El estudio del derecho implica el análisis de la evolución histórica. No queda ajeno ningún aspecto, los aspectos sociales, los aspectos culturales, los aspectos étnicos y los aspectos evolutivos de la raza humana son inherentes al estudio del derecho. Por eso, cuando nosotros estudiamos las normas jurídicas, tenemos que avanzar y tenemos que hacer retrocesos en el tiempo para evolucionar y encontrar los antecedentes, la evolución de estos y ya hablando de derecho positivo y hablando de derecho sustantivo, las normas, jurisprudencias y todos dictámenes que se hayan dictado o que se hayan actualizado con respecto a la norma que estamos estableciendo. Espero haber podido aclarar el tema del comodato, no habiendo dejado dudas con respecto a él. Es una figura jurídica no muy frecuente entre el manejo de los estudiantes, pero no por ello sigue siendo una figura bastante importante. Muchísimas gracias, espero que tengan feliz noche. Hola, mi nombre es Juan Orduza y así comienza mi intervención en esta presentación. El contrato de préstamo de uso es un contrato en el que una de las partes entrega a otra gratuitamente una especie inmueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. El préstamo es un contrato por el cual una de las partes, llamada prestamista, entrega a otra, llamada prestataria, alguna cosa propia para que sirva de ella por uso y por tiempo determinado, con obligación de restituirla. El Código Civil establece que es un contrato por el cual una de las partes entrega a otra gratuitamente una cosa para que se sirva de ella
por tiempo y por uso determinado, con cargo de restituir la misma cosa. A esto se le llama comodato. Es el contrato por el cual una de las partes, llamada comodante, entrega gratuitamente a otra, llamada comodatario, una cosa para que use de ella por cierto tiempo y se devuelva a su mismo término. El comodante conserva la propiedad de la cosa, por lo que no es traslativo el dominio, solo se entrega la tenencia de la cosa, la mera tenencia. El bien entregado jamás es poseído por el comodatario. Tiene la cosa como ánimo de señor y dueño. Su tenencia, en otras palabras, es a nombre y en lugar del dueño. Es concebible un comodato incluso sobre el bien fungible, por excelencia el dinero. Por ejemplo, entregársele a un banquero unas monedas determinadas para su exhibición durante un tiempo determinado. Cualquier cosa de lícito comercio, ya sea bien mueble o inmueble, puede formar parte del contrato. No se debe pagar por recibir tal cosa. Los contratos comodatos suelen ser gratuitos, por lo que el comodatario no debe realizar pago por recibir la cosa dada en comodato. Sin embargo, debe cuidar de la cosa recibida, por lo que deberá realizar los gastos necesarios para mantenerla en el mismo estado en el que se le fue entregada dicha cosa. No se puede vender o ceder a terceros. El contrato de comodato no traspasa, no puede ceder ni traspasar la cosa. El comodatario únicamente puede hacer uso de la cosa dada en comodato para el fin acordado por las partes en dicho contrato. Para que un contrato en comodato exista, no basta con firmarlo, es necesario que se haga la entrega de las cosas dadas en comodato. Tradicionalmente, el comodato ha sido considerado como un negocio jurídico de escasa trascendencia en el patrimonio de la concedencia, dado el carácter temporal del negocio y el hecho de que su celebración no implica que el objeto comodado salga del patrimonio del comodante, por lo que podría considerarse como un acto de ordinaria administración, aunque en ocasiones, teniendo en cuenta las características del préstamo, su objeto y su duración, la repercusión patrimonial del acto podría alcanzar una extensión considerable, sin perjuicio de que la cesión podría comprometer el objeto como consecuencia de su pérdida o deterioro. Por otro lado, también nos encontraríamos ante un negocio jurídico dispositivo, ya que mediante su formalización se produce un desplazamiento de las facultades del gozo del comodante.